la oferta. Ahora, y para concluir ya, terminemos con esta pretensión de estar fijando los precios del Estado. La virtud de lo que habíamos sancionado en diputados era que sí, dábamos índices, pautas. Que el que había salido de diputados. Y lo hago obviamente sobre la base de una caracterización de cuál es la razón de la crisis que efectivamente existe hoy en el mercado inmobiliario, en el mercado de alquileres, en términos de la poca oferta, de lo inaccesible que efectivamente son muchas veces los precios para los inquilinos, etc., ¿no? Creo que igual que estemos discutiendo entre estas dos opciones, elevó un poco el nivel de debate, porque quienes sostenían que los problemas vinculados o que explicaban la actual crisis del mercado de alquileres era la existencia de una ley y que por lo tanto, consecuentemente, su bandera era la derogación de la ley, esa discusión no es la que estamos teniendo hoy. O sea, creo que estamos un paso adelante porque ya no escuchamos planteos que obviamente no guardan ninguna razón de ser, que es la idea de que si eliminamos y dejamos absolutamente desprotegidos a los inquilinos y desregulado el mercado de alquileres, entonces eso va a redundar en un beneficio para los inquilinos. Y lo que estamos discutiendo son dos opciones. ¿Por qué digo que la tesis según la cual la existencia de una ley de alquileres fue la causa de todos los problemas era equivocada? Porque si uno mira los datos, efectivamente hay por lo menos dos factores muy claros que explican la crisis actual. Uno tiene que ver con los desequilibrios macroeconómicos, la inflación, pero sobre todo no tanto en la inflación en sí, sino lo que fue la caída del salario real en Argentina en los últimos 8 años. O sea, si uno mira la historia larga, la Argentina ha celebrado contratos con nivel de inflación mucho más alto de lo que tenemos hoy. No es que cuando hay inflación no se puede celebrar un contrato. El problema es que si vos tenés que celebrar un contrato de alquiler y la inflación corrió en los últimos 8 años a un ritmo y los salarios corrieron muy por debajo, obviamente a los inquilinos se les hace cada vez más difícil pagar el alquiler. Aumentó el peso del alquiler como proporción del ingreso de las personas. Eso no es el resultado de la inflación solamente, es el resultado de la caída del salario real. La combinación de la aceleración de la inflación y la caída del salario real, no me voy a poner acá en debate para no reabrir temas, pero la caída del salario real de los trabajadores formales, sobre todo se dio entre el año 2018 y el 2019, y la caída del salario real de los sectores informales, que también se había dado en ese periodo, se siguió dando en estos 4 años, ¿no? Entonces, la combinación, si uno toma la serie larga de los últimos, por lo menos, 7 años, efectivamente es una pérdida de poder adquisitivo del salario que explica, obviamente, por qué los alquileres son tan caros en términos relativos a los ingresos. Y la otra factor que no se menciona mucho acá es la incertidumbre que hemos generado en el propio mercado de alquileres con una expectativa de un cambio justamente del régimen legal. Si nosotros hace 1 año y medio estamos sembrando expectativas diciendo se va a derogar la ley, vamos a cambiar la ley y después no pasa nada, que es lo que estuvimos haciendo en los últimos 2 años, bueno, obviamente eso también perjudica a la oferta. Porque si hay expectativa de que va a cambiar la ley, o peor, que se va a derogar la ley, que se generó esa expectativa, obviamente cualquier propietario va a esperar a ver si eso pasa antes de celebrar un contrato de alquiler. A 2 o a 3 años, no cambia mucho ahí que sea 2 o 3 años. No sé si se entiende el punto. Entonces, y de hecho si uno mira, y el último dato que doy y voy a los puntos por puntos. Si uno mira qué pasó con la oferta de alquileres, por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires, y estos son datos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, desde que se sancionó la ley hasta el segundo trimestre del 2022 la oferta creció. Es decir, aproximadamente con 2 años de vigencia de la ley, que supuestamente es la causa de todos los males. Creció la oferta y se derrumba la oferta efectivamente a partir del segundo semestre del 2022 hasta este momento, donde se combinó la aceleración de la inflación con esta expectativa de cambio en la ley o de derogación de la ley. Entonces, dicho esto, mi hipótesis, digamos, este es el dato que respalda mi hipótesis, que no es la existencia de la ley o de una regulación de un mercado lo que explica ni la caída de la oferta ni la aceleración de los precios. Ahora, saldado esa cuestión, que tenía más que ver con el debate de la derogación, voy a argumentar brevemente por qué, punto por punto, creo que es mejor la del Senado. Primer punto, que es el de los años de duración, 2 contra 3. Lo planteó recién el diputado Cacase.
La realidad es que esta idea de que 3 años es el largo plazo y 2 no, en términos de la expectativa de inflación, no tiene mucho sentido, porque no hace la diferencia, y además porque como los contratos de alquiler tienen mecanismos de indexación, no es la expectativa inflacionaria la que va a hacer que por la duración del contrato un propietario decida alquilar o no alquilar, poner o no en alquiler una vivienda. Y la realidad es que creo estar bastante convencido de esto, bastante seguro de esto, que para la inmensa mayoría de los inquilinos y propietarios, la extensión de la duración del contrato es beneficiosa para las dos partes. Si un propietario tiene un buen inquilino, le conviene no estar renovando más seguido el contrato, insisto, porque no afecta al precio, porque hay un mecanismo de indexación, y lo mismo si es inquilino. Hay un solo actor al cual le conviene que los contratos sean lo más cortos posibles. ¿Quiénes son? Los intermediarios, que son los que ganan cada vez que se hace un contrato, pero que no son los propietarios, ojo. Entonces, la discusión de 2 contra 3 años, al único actor interesado en que los contratos sean más cortos son las inmobiliarias. No son los propietarios, mucho menos los inquilinos, mucho menos los inquilinos. Primer punto. Entonces, la verdad que poder hacer que los contratos duren 3 años, que es beneficioso tanto para propietarios, para inquilinos, por ahí no para las inmobiliarias, la verdad que me parecía una solución positiva, mejoraba la situación. El tema de la indexación, yo coincido efectivamente, la rigidez de tener un año fijado el precio, obviamente, en un contexto con estos niveles de inflación, que son distintos de los que había cuando se aprobó la ley, es un problema y por eso efectivamente es razonable acortar los plazos de indexación. Ahora, esto no tiene nada que ver con el tema de buscar fijar precio. Yo quiero contestar esto porque se asocia en la discusión sobre un mecanismo de indexación a la pretensión del Estado de fijar los precios de la economía. La ley no fija los precios de los alquileres. Si no hubiera inflación, vos podrías celebrar un contrato de alquiler a 2 o 3 años a un precio y no tendrías que discutir ningún mecanismo de indexación. Si hay que discutir un mecanismo de indexación es porque existe la inflación, pero no tiene que ver con el precio al cual se ofrecen las viviendas. Entonces, la verdad es que, ¿qué pasaba antes de la ley? Yo les invito a pensar esto, para entender cuál es el sentido de fijar criterios para la indexación y no ver esto como una pretensión de control de precios. Antes de la ley, los contratos se fijaban mecanismos de indexación por las expectativas de inflación que había. Entonces, uno celebraba un contrato de alquiler y decía, bueno, la inflación más o menos va a ser 50%, le pongo un 50%. Ahora, después podía pasar que sea un 50%, podía pasar que sea un 20%, podía ser que sea un 80%. ¿Y qué pasaba? Se producía un desfasaje entre los mecanismos de indexación que tenían los contratos y la realidad. Eso es exactamente lo que pasó en el 2018 y 2019. Los contratos de alquiler se fijaron con una inflación proyectada de 25 puntos, porque era la inflación del 2017, la inflación efectiva fue de 50 y pico por ciento en 2018-2019, ¿y qué pasó? Los precios de los alquileres quedaron rezagados respecto a la inflación. Y razón por la cual después, en el 2020 y 2021, los propietarios que habían perdido con la inflación en 2018-2019 quisieron recuperarla y por eso los precios de los alquileres 2020 y 2021 crecieron por encima de la inflación. Así funciona. Este es el mecanismo de mercado. Es el mecanismo de mercado. Entonces, para evitar que uno haga un contrato con una expectativa y que después la realidad sea muy distinta, lo más razonable es tener un criterio de indexación y que ese criterio de indexación sea objetivo. ¿Qué significa que sea objetivo? Que esté asociado a algún parámetro real. Puede ser los salarios, puede ser la inflación, puede ser un índice combinado. Por eso se puso en la ley un índice combinado de inflación y salarios. Eso es beneficioso para las dos partes. A ver, si no entienden esto, digamos, quienes no entienden esto, y encima lo hacen con pretensiones de explicar cómo funciona un mercado, no entienden cómo funciona un mercado. Porque a las dos partes les sirve que haya un mecanismo de indexación. Porque nunca se sabe a ciencia cierta cuál va a ser la inflación futura. Entonces, ¿por qué? Esa es la razón por la cual se fijó este mecanismo en la ley original. ¿Por qué considero esto de la libertad de acordar? Lo que propone el dictamen de la oposición, que es que queda abierto a las partes decidir cuál va a ser el mecanismo de indexación, también revela
en el mejor de los casos, una ignorancia de cómo funciona el mercado, quizás porque no han ido muchas veces a alquilar. Cuando uno va a alquilar, no negocia con el propietario las condiciones. No hay una mesa de negociación donde cada parte establece su verdad relativa y se llega a un consenso. Los propietarios ponen condiciones y uno como inquilino las acepta o no las acepta. Así funciona en la realidad el mercado de alquileres. No hay una negociación. Uno va a alquilar, el propietario dice, o la inmobiliaria te dice, bueno, el precio es tanto. Sí, en cambio en el mercado de compra-venta sí hay una negociación, porque uno va y hace una oferta, que puede ser muy por debajo de la oferta que propone el propietario y hay una negociación. En el alquiler no funciona así. Además, pero quiero decir, el mercado en el alquiler no funciona así. Se fijan las condiciones y las personas, y eso es lo que está pasando hoy. Por eso las condiciones que están fijadas en el mercado son absolutamente abusivas para los inquilinos. Entonces, lo que quiero explicar es que como no hay una negociación libre, acá se habló de la libertad de acordar, dejar que los actores negocien libremente. Bueno, que eso significa que los propietarios puedan fijar de manera absolutamente abusiva para los inquilinos las condiciones de indexación de los contratos. Obviamente van a elegir el mecanismo de indexación que más le convenga, que no necesariamente es el que más le conviene al inquilino. Entonces, ¿qué es lo que está proponiendo lo que nos devuelve el Senado? Mejorar el actual mecanismo de indexación, que es un promedio de inflación y salarios, y hacerlos por el valor más bajo entre inflación y salarios, que es mucho más razonable. Porque si la inflación está por debajo de los salarios y los alquileres se actualizan a la inflación, el propietario se asegura que por lo menos va a cobrar la inflación, es decir, que no va a perder en términos reales, y si sucede que los salarios aumentan por debajo de la inflación, el inquilino se asegura que el alquiler no va a aumentar más que su salario. Es absolutamente razonable para las dos partes. Entonces, lo que estamos discutiendo es si vamos a tener un mecanismo de indexación razonable para las dos partes, como el que nos propone el Senado, que insisto, es una mejora respecto del mecanismo que está en la ley original, o si vamos, como se dijo acá, a la libertad de acordar de las dos partes cuál es el mecanismo de indexación, que anticipo y dejo constancia que es obvio lo que va a pasar, que va a ser el mecanismo que más perjudica a los inquilinos y que beneficia solamente a una parte que es la más poderosa de la ecuación asimétrica en la relación entre el propietario e inquilino. Entonces, por este punto fundamentalmente que mejora la situación actual y que resuelve varios de los problemas que se señalaron sobre el problema que tenemos con los alquileres, me parece que es ampliamente superadora la propuesta que nos devolvió el Senado, y invito a que veamos esta parte, invito a todos los bloques y que sancionaron la ley de diputados, que vean esto como una solución superadora, incluso para los quienes votaron a favor del proyecto de ley que se aprobó en diputados, que lo vean como una solución superadora y que le convirtamos en ley lo que devolvió el Senado, que va a ser mucho mejor. Gracias.